Acá, usted quería acá. Este es un baile que practicamos antes y que salió mal, como corresponde. Buenas tardes, bienvenidos a la Feria del Libro. Es un gran gusto verlos aquí, vernos después de 2 largos años. Es un hecho festivo porque juntarnos a hablar un día feriado, el día del trabajo, de libros, juntarnos sabiendo simplemente que tenemos ganas de escuchar a 2 autores sobre ideas, sin más intención que escucharnos, es un fenómeno muy interesante. Cada vez que vengo a una feria del libro, siento 2 vértigos. El primero, es decir, todo lo que no voy a leer en mi vida. Y el segundo, la felicidad casi heroica, y como no, petulante, decir, ¿por qué no voy a poder leer todos los libros que están por acá? Me quiero aferrar a esto para decirles que la posibilidad de estar al lado de Cintia y de Gabriel tiene múltiples hechos para ser celebrados. Primero porque se trata de 2 grandes personas, y puedo decirlo porque los conozco, y con eso alcanzaría para que estuviéramos aquí. Y segundo, porque se han atrevido a presentar 2 trabajos, uno en forma de ensayo, otro en forma de ficción, que atraviesan los grandes cuestionamientos de la vida. Yo les propongo que en esta hora en la que vamos a estar juntos, hagamos algunas cosas que si la imaginación y la creatividad no conspiran, vayan en el sentido de conocer qué es lo que ellos pensaron escribiendo este libro y luego hacer lo que más me gusta hacer, que es preguntar para escuchar. Antes de empezar a trabajar, quiero formalmente hacer lo que se hace con los artistas, agradecerles, permitir que los saluden y devolverles de antemano este saludo con un enorme aplauso para ellos. Bueno, bienvenida Cintia Huila, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, enseguida nos ponemos a trabajar, pero lo primero que sentís. Bueno, gracias Luis. Primero agradecimiento a Luis, que siempre es tan cálido, tan buena gente también, tan amoroso, tan detallista. Y quiero agradecer a toda esta gente que ha venido. Qué suerte que podemos reencontrarnos de nuevo, vernos las caras. Qué lindo, cómo se extrañó todo esto. Qué placer que corre por el cuerpo, no sé, a mí me pasa, no sé si a ustedes están sintiendo esto, pero nosotros hoy hablábamos y decíamos con Gabriel, nos recorre una adrenalina, un placer casi erótico, ¿no? El reencuentro con la gente que uno quiere y los lectores y las lectoras son gente que queremos mucho, tiene que ver con el erotismo, así que me parece que hoy es un día para festejar el placer. Gracias a Planeta por haber organizado todo esto, gracias a la Feria del Libro, gracias Luis, gracias Gabriel. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero, por supuesto, dar las gracias. Es maravilloso esto. ¿Cómo extrañaba esto? ¿Cómo extrañaba encontrarme con los lectores, poder conversar un poco sobre las ideas? Es tan difícil. Vivimos en un mundo y en una actualidad donde es tan difícil detenerse a pensar, donde casi los temas parecen estar impuestos por otros, e incluso las opiniones ya están cerradas por otros. Entonces adherimos a esta o a esta opinión, pero casi no tenemos derecho a pensar. Y el libro y este tipo de encuentros nos propone la posibilidad de encontrar un pensamiento personal. Así que yo lo extrañaba muchísimo y me encanta estar en medio de estas dualidades que me han presentado mis compañeros de mesa, ¿sí? Porque Cintia habla de la vida y el erotismo y yo vengo a hablar de la muerte y del duelo. Esa mezcla extraña que hay entre lo erótico y lo que se ama y lo que se pierde. Y Luis habla al mismo tiempo de algo que yo debo decir que tiene que ver con un hecho de un análisis recorrido seguramente, que es pararse frente a una biblioteca y entender y asumir que uno no podrá leer todos los libros del mundo, porque nos vamos a morir. Es la primera buena noticia de la noche, nos vamos a morir. Y por otro lado lo abruma una esperanza, que dice, ¿por qué no voy a poder? Y bueno, eso se llama deseo.
Así que también en ese lugar donde el deseo y la imposibilidad se unen, hay mucho de lo humano. Así que ojalá de esto se trate esta charla en esta tarde, donde nos reencontramos después de tanto tiempo, y gracias por haber llenado esta sala. Estoy muy emocionado. Bueno, lo que le propuse a Cintia y a Gabriel es hacer primero un recorrido de las voces de estos libros. Asumo que la enorme mayoría de los que están aquí han leído, tanto Papá Querido como El Duelo. Si no lo hicieron, casi que me da como un acto erótico, voy a seguir por la línea Huila, de provocarles la lectura. Siempre la eligen eligen a ella. ¿Por qué siempre la eligen? Porque es así. La línea Huila. Porque la vida es así. Aparte tengo la secreta fantasía de que haya alguien, jamás preguntaría, que no haya leído nunca ningún libro y que saliendo de aquí se vaya con un libro en la mano. Me parece que tuvo sentido la tarde si eso pasó. Bueno, hice algo con arbitrariedad manifiesta, que es mezclar los libros. Y voy a proponerles solo unos instantes de escuchar las voces, sin contarles quién escribió qué, aunque creo que es bastante sencillo saberlo, porque tengo la impresión fundada de que estos libros se hablan. Son dos libros que dialogan perfectamente. Alguna vez entendí, y fue una epifanía, cuando dos cuadros son colgados de distintos autores y alguien dice, hay diálogo entre ellos. También en estos libros lo hay. Todos hemos sido alcanzados por el duelo. De una u otra manera, todos somos ensombrecidos. No existe alguien que no haya perdido a alguien. Nacer de por sí implica una pérdida. La pérdida de ese estado de completud en el que la madre e hijo se sienten uno solo. Nunca estamos completos. Epicuro fue un filósofo que vivió en Grecia 3 siglos antes de Cristo. Como no podía ser de otra manera, se ocupó de esta cuestión y lo hizo con un planteo racionalista. Mientras existimos, la muerte no está presente y cuando ella está presente, ya no existimos. Entonces, se preguntó, ¿por qué habríamos de temerle algo con lo que jamás nos encontraremos? Freud dijo que cada uno de nosotros tiene a todos como mortales, menos a sí mismos. Conversamos durante casi una hora. Me enteré que Delia había perdido un hijo al nacer, el primero, cuando ella era todavía muy joven. A pesar de la tragedia con su esposo, no había resignado el dolor. Al año se embarazó de mellizos, 2 varones robustos al día de hoy que le habían hecho abuela. La expresión de mis ojos debió de haber cambiado. El comentario final, o su sonrisa, o su dedo índice en alto, antes de aferrar los míos. No sé, pero hubo algo. Sentí sus yemas rotas por las arrugas. No hay dolores eternos, Marí. Me apretó. A veces sí, dije yo. Allí hace su aparición otro de los conceptos que sirven para marcar la diferencia entre el duelo y la melancolía: el tiempo. Muchas veces me han consultado cuál es el plazo normal de un duelo, una pregunta difícil de responder. ¿Cómo saber en cuánto tiempo alguien podrá superar el dolor de una pérdida? El duelo es un proceso que se atraviesa y no un problema que se resuelve. Estoy angustiada. Pensar en la muerte de mi madre dentro de mí me hace mal, pero no logro evitarlo. En todos estos años pude rescatarla. Lo intenté. Juro que armé y desarmé mi historia para buscarla. No la encontré. No hubo rescate. La angustia supone un estado de expectativa. Es una sensación que se experimenta ante la posibilidad de que ocurra un hecho doloroso. El miedo, en cambio, responde a la presencia de un objeto específico. Es lo que ocurre en las fobias. El terror requiere de la sorpresa. Jamás en todo este tiempo mi padre me preguntó por qué me fui, ni por qué dejé de hablarle. Me dejó sin detenerme.
El duelo de mi padre es un proceso que tiene 3 tiempos. El primero, el impacto que produce la pérdida. El segundo, al que voy a llamar catábasis, da cuenta del descenso a los infiernos emocionales del ensombrecido. El tercero, la anábasis, implica el proceso que lleva al resurgimiento, el regreso al mundo del deseo. Mi papá había muerto aquí, en la operación. Hasta ese momento creía que había enterrado a ambos, el padre que se había ido y este. Me mentía. No se puede enterrar el amor ni la tragedia. La pérdida del objeto amado genera el efecto de una amputación emocional. El fin del duelo vuelve a amputarnos. Solo que esta vez la entrega es aceptada por el ensombrecido. Esto que acabo de hacer es encontrarme en los 2 libros, el de Cintia y el de Gabriel, en el que se habla de falta, pérdida, angustia, miedo y sobre todo el camino de la búsqueda del deseo. ¿Cuánto deseaste escribir este libro, Cintia? Mucho, y tuve mucho miedo también, porque este libro tiene que ver con lo que vos acabas de decir, con cuestionamientos de la vida personal, ¿sí? Entonces, para escribir este libro había que meterse muy adentro, rasgar la historia personal, si bien esto no es una biografía, pero para poder encontrar determinadas emociones al hablar de relaciones de padres e hijos, de ambivalencias afectivas, de amores muy fuertes que después se desarman, se desilusionan, de rencores que deja esa desilusión. Había que hurgar, ¿no? Y hurgar en tus adentros, en tu infancia, en tu pasado, en tus deseos no resueltos, es doloroso. Así que tuve que enfrentarme conmigo, con mis miedos, pero la verdad es que la intención fue hacer un libro que identifique al lector o a la lectora, que los lectores puedan sentir que están ahí, si bien quizás no reconocidos con la propia historia, sí reconocidos en el lenguaje, en alguna emoción que dispare las relaciones que se proponen en la novela. Así que no fue un camino fácil, pero a ver, a mí me gustan los desafíos. Los caminos fáciles conducen al conformismo y creo que son lo opuesto al camino de la búsqueda de lo que te hace feliz. Hay una ensombrecida en la novela de Cintia, que es Marí, que parece atravesar un doble proceso al que vos mencionas en tu libro. Primero, ¿por qué elegiste el término ensombrecido para aquel que está hablando? En realidad, el término ensombrecido lo elegí por un artículo, por el artículo más importante que tenemos los analistas cuando estudiamos el duelo, que es Duelo y Melancolía, ¿no? Cuando Freud describe la melancolía, él dice que se trata de una enfermedad en la que la sombra del objeto ha caído sobre el yo. ¿Qué quiere decir eso? Que vos perdiste algo. Y eso que perdiste, la sombra de eso que perdiste, porque ya no está más lo que perdiste, se ha ido, pero se queda de un modo afantasmado en tu vida, de un modo fatalmente presente. Esta cosa que extraña que nos pasa a los seres humanos, ¿no? De tener presente lo que ya no está, o de vivir con presencias que son una ausencia en sí misma. ¿Cuántas veces uno se da cuenta tarde que hace tiempo que se había ido de un vínculo, de una relación? ¿Sí? Pero esto es el duelo. Entonces, claro, cuando vos perdés algo, cuando amamos, Luis, nosotros empezamos a construir ese amor. Y empezamos a construir en nuestra mente, en nuestra psiquis, una imagen de eso que amamos, que es propia, que ya no es lo que amamos. ¿Sí? Digo, Braulio es Braulio, pero el Braulio que te habita a vos es tuyo, lo construiste vos.
está en tu mente y tiene sus características. Digamos, yo tengo aquí al lado a Cintia, pero la Cintia que vive en mi cabeza es otra. Ahora, si yo la llego a perder, digo, en la realidad, se irá ella, pero la que me habita no. La sombra de la Cintia que se va a ensombrecer mi vida. ¿Sí? Me va a oscurecer porque me va a costar un montón de tiempo. Ya no ver a esa persona que de verdad se ha ido, sino poder desligarte del fantasma del otro que te habita. Esa sombra te sostiene en una oscuridad dolorosa durante el duelo. Por eso elegí el término ensombrecido, porque quien transita un duelo está así, está caminando por debajo de la existencia permanente de algo que ya no existe más. Hay una, sin estropear a quien no haya leído particularmente la novela de Cintia, que tiene una tensión narrativa muy potente, hay una protagonista que es esta Marie, cuyo padre se fue de su vida, y hay un ensombrecimiento de ella que se atraviesa, al menos ella cuenta esto, en la convicción de que no preguntar, no saber, le resolvía, no poner en palabras le resolvía esta ausencia. Inevitablemente los duelos tienen que ser puestos en palabras, Gabriel. Sí. Sí, un duelo no puesto en palabras es un duelo no resuelto. Es una invitación a caer en dos enfermedades que son las enemigas del duelo, ¿no? Una es la depresión, la otra es la melancolía. Son dos caminos posibles para el que no resuelve el duelo. De hecho, el personaje, Marie, Cintia, yo tampoco quiero spoilear nada, siempre hablar de una novela te da un poco de miedo, ¿no? Pero pido permiso para decir, Marie no había hecho un duelo y no tenía la vida que tiene alguien que hizo un duelo. O sea, su vida, lograda o no, ya lo verán ustedes cuando lo lean, pero tenía la imperfección de quien no ha resuelto lo perdido, ¿no? Sí, María o cualquier persona que no pueda procesar un duelo, que esté enfrentando una pérdida, está en ruinas. María estaba en ruinas. Y a mí me parece que el duelo es la búsqueda activa de un lugar sin escombros, sin ruinas. Entonces, cuando vos perdés a alguien que amás o algo que amás, no tiene por qué ser una persona, uno pierde todo el tiempo, nacemos y en la vida todo el tiempo estamos perdiendo. Por eso quizás el desafío más grande que tiene una persona es reconstruir la vida a cada momento. Porque en cada instante perdemos sueños, ilusiones, cosas, deseos, amores, personas. Perdemos el pasado que tuvimos, perdemos los sueños que en algún momento construimos y a los que no hemos podido alcanzar. Perdemos deseos que a veces son unilaterales, únicos. Es muy difícil vivir la vida con un único deseo, porque ese deseo no se alcanza y quedas detenido. Y la vida es desear. En ese, y como corresponde, voy a alterar lo que pensaba, porque estoy imaginando que nuestros amables visitantes de hoy están pensando, referenciando a su propio duelo, a su propia pérdida, a su propia, que como muy bien planteaba Cintia y como en el texto que citaba Gabriel de Freud se aclara que no es la pérdida física de una persona. Pensaba que en ese duelo vos planteás descarnadamente en el personaje que tiene que transitarlo solo. Y esta es mi pregunta. Si el duelo es un proceso inevitablemente de soledad, porque no hay hijo, no hay esposo, no hay proximidad física, Marie lo transita sola. Sí, y así está, sin poder resolverlo. Yo creo que el duelo, como la mayoría de las emociones, tiene una pata en la soledad, porque uno transita sus angustias con la almohada, con sus llantos, con sus voces internas, independientemente que muchas veces la soledad para duelar, y en esto te pido, Gaby, si podés decir lo que pensás,
La soledad para duelar a veces es imposible. Y cuando es imposible, cuando uno no puede duelar solo sus pérdidas, cuando uno no puede transformarse, buscar ese lugar que te decía, sin escombros, creo que es menester, es necesario, es imperioso pedir ayuda. Porque quedarse estancado en un lugar en donde quizás crees, estás convencido de que podés solo o de que podés con un café, con un amigo, y muchas veces te das cuenta que no, o ni siquiera te das cuenta, y seguís la vida, a veces pasan años, lo vemos mucho esto en la consulta, a veces pasan años, décadas, en las cuales una persona está angustiada por determinadas cosas, entonces empezás a preguntar qué ha sucedido en su vida y de repente te das cuenta que ha tenido pérdidas que jamás ha duelado. No hablar es quedarse en el barro. No hablar es quedarse taponado. Y cuando uno está en duelo, está sin palabras. Por eso está en asombro. La vida cambió, el mundo es distinto. Ya no está lo que amaba. No importa, una persona, un trabajo, un lugar, un espacio, un rol, ¿sí? Me despidieron, no soy más la persona que trabajaba en determinado espacio. Entonces, eso es el derrumbe del mundo. Y muchas veces si no pones palabras, o sea, si no pones palabras, te derrumbás con el derrumbe. En realidad vivimos en un mundo engañoso, Luis. Esta es la única verdad. Cintia hablaba de escombros. Bueno, todos transitamos por nuestra Pompeya personal. ¿Sí? O sea, estaba pensando en aquel Pompeya y Herculano, ¿no? Después todos vivimos sobre la ruina de lo que ha sido nuestra vida y de lo que ha sido la vida de los que nos antecedieron. O sea, yo estoy seguro que te ha tocado armarte con la ruina que tus viejos trajeron de Italia, ¿sí? Y con lo que tu padre recordaba de un abuelo al que a lo mejor no conociste, pero te tuviste que armar con eso. O sea, yo amo la frase de Sartre, ¿no? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Bueno, eso es lo que nos toca, y en ese sentido somos seres en permanente duelo. Pero qué, a ver, porque hay algo que a mí no me gustaría que se transformara esto en una idea, que es que el duelo tiene que ver solo con la muerte. Por el contrario, el duelo es la batalla fatal, injusta, que da alguien solo para no morirse con lo que ha perdido. Alguien que asume que no le queda más que recorrer un camino y aceptar que hay cosas que no va a tener para poder recuperar un sendero de deseo. Por supuesto, alguien que ha entendido que a partir de una pérdida nunca más es el mismo. Vamos a ser otros. El duelo nos devuelve distintos, nos devuelve diferentes, con algo que ya no tenemos y con algo que no teníamos antes de perder, porque esto es lo maravilloso. Lo maravilloso es que con aquello, el duelo, ¿por qué es tan difícil? Porque con lo que perdemos se va algo de nosotros también, Luis. Pero también ese recorrido nos deja un material con el cual podemos, una arcilla con la cual podemos modelar algo que tenga que ver con nuestra vida y con nuestro deseo, si sabemos escucharlo. Hay personas que solo transitan el duelo de un modo melancólico y hablando. ¡Ay, qué feliz fui en mi infancia!, ¿no? Una infancia que ya no está. ¡Ay, qué feliz fui en aquel vínculo y en aquel amor! Un amor que ya no está. El duelo lo que te viene a decir es: ¡hay nada! Es cierto, lo viví solo. Nadie duela por vos, nadie muere por vos. ¿Por qué da tanto miedo la muerte? Porque moriremos fatalmente solos, aunque estemos rodeados de 26 familiares. La muerte se vive solo, como el orgasmo se vive solo. Aunque estemos haciendo el amor con alguien, el orgasmo es mío, lo siento. Y después por eso es tan nuestro que tenemos que decirle a los: che, pará, ¿la pasaste bien?
O sea, ¿por qué? Porque yo estuve ahí, te escuché los alaridos, los gritos, los gemidos, la nada, según haya sido, pero fue tuyo, como el mío fue mío. Nuestra vida es sola, Luis. El resto es un engaño maravilloso. El amor es un engaño maravilloso. Pero me acaba de spoilear lo próximo. Como d'habitude. No me avisaste. El amor supone una lucha de... Te voy a reclamar la solidaridad tuya para romantizar Sí. esta frialdad del engaño que nos arroja por la cabeza el licenciado Rolón. El amor... Engaño es una palabra suave, aunque claro, otras por eso... Cintia se enoja conmigo, porque la otra vez dije, no me acuerdo en qué nota, me preguntaban por amor, yo dije, el amor es una estafa. Sería un poco fuerte. No, bueno, cuando volví a casa no te cuento. El amor supone una lucha denodada, esto es obvio, Gabriel, el texto de Gabriel. El amor supone una lucha denodada por obtener el reconocimiento del otro. Anote, porque quiero pensar. Una lucha para que su mirada me diga que no soy igual a los demás, que despierto deseos y emociones que ninguna otra persona puede generarle. La persona que amamos no es la que nos completa, sino la que nos permite tener una incompletud que nos duele. ¿Tanto como un engaño es el amor, Cintia? No. Gracias. No, ni un engaño ni una estafa, perdón. Yo creo que, por el contrario, yo creo que el amor es una ventaja. Yo creo que es una ventaja frente a la muerte. Nosotros tenemos el dolor, la angustia existencial más grande que puede tener una persona, un ser vivo, que es saber que nos vamos a morir. Entonces, yo creo que la ventaja del amor es enfrentar este saber, ponerlo entre paréntesis, dejarlo de lado. Y yo creo que el amor siempre es una buena noticia, por supuesto siempre y cuando hablando de amores que nos hacen bien, ¿no? No de amores nocivos que nos hacen sufrir y doler y todo eso. O sea, no hablando de la mayoría de los amores. ¿No? Es malo. Bueno, se ve que a él no le pasa. Pero sostener el amor... Hoy sí. Sostener que el amor es una ventaja, Gabriel. Digamos, a mí me gusta más Cintia. Ay, gracias. A mí también, que vivo. Pero, a ver, Cintia dice que el amor es una ventaja, y yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Como la fe es una ventaja. No, La pará. fe. ¿Estás comparando el amor con la fe religiosa? Es que el amor, ¿y qué otra cosa es el amor más que la fe en alguien? Ya no en Dios, en alguien. No, porque la fe es creer sin ver, sin tener presencia de Dogma. eso. Claro, exactamente. El amor es creer en vos. No. El amor es creer. A ver, ¿quién se enamora de una persona de verdad? Seamos sinceros. Si el enamorado construye al amado a su gusto y piacere, y entonces yo vengo y te digo, Luis, te voy a presentar, y te hablo, y cuando te presento algo, vos me mirás y me decís, ¿eso era una joda o en serio me hablabas de esta persona? Digo, porque todo eso que me dijiste que tiene, yo no lo vi. Bueno, lo construí yo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que a lo mejor ella lo construyó en mí. Y también sus amigas, a las que conozco, le habrán dicho, ¿qué le viste a este tipo? Pero bueno, ella lo ve. Entonces, el amor es un engaño maravilloso, esto es lo que yo sostengo, que es cierto que es una ventaja para transitar una vida dolorosa. Mira, Lacan tiene una frase muy dura, ¿no? Lacan dice, la relación sexual no existe, pero existe el amor. ¿Sí? Traduzca. Claro, no existe esta posibilidad del complemento de un otro que te complete, que encastre con vos, el mito de los andróginos, la media naranja, llámenlo como quieran, ¿no? Esta cosa de que existe tal persona que te va... No, pero sí existe el amor, que tiene una ventaja. No sé si me estoy aflojando porque después tengo que volver a casa o porque me están... Pero no quiero que sea eso. Digo, sí hay una ventaja en el amor sano, ¿sí?
que es que por un rato te sostiene, que es lo que yo decía ahí, en una incompletud que no duele. Porque, a ver, ¿contra qué me opongo yo? Contra esta idea de que el amor te tiene que completar, que vos te enamoraste y no necesitas más nada, que vos sin el otro te morís. Viste que el enamorado suele decir, si vos me dejás me muero. Bueno, es muy peligroso pensar de esa manera, porque si yo me muero, si vos me dejás, entonces te tengo que tolerar cualquier cosa, porque si vos... ¿Y sabes qué? Uno dice, cree que si pierde la persona que ama, se muere. ¿Quién de los que está acá no perdió a alguien amado? Y yo los veo a todos muy vivos. ¿Sí? O sea, está bien, es un engaño. Es un engaño maravilloso. Es un engaño en el que uno cree. Y yo creo que es una ventaja transitar la vida enamorada. Bueno, o enamorado. Yo también estoy de acuerdo con Cintia, que no es lo mismo enfrentar un momento difícil con alguien que te ama que solo. A ver, escuchándote, en todo caso te pregunto a vos, a Cintia, si es real lo de Gabriel, que es un engaño maravilloso que te permite soportar o tener la impresión de que la No puedo incompletud... decir eso delante de la gente, que Gabriel es un engaño. No, pero digo esto, del desamor se sale mucho más fácil partiendo de la premisa de Gabriel que no de la tuya. Digo, primero, ¿hay duelo del desamor? Sí, ¿O hay... sí, claro, sí. Cuando te dejan de amar, te matan un poco. O sea, claro que sí, que tenés que hacer duelos y si no haces un buen duelo cuando te dejan de amar o cuando vos dejas de amar, eso por ahí el duelo es más sencillo. Corres el riesgo de llevar todo tu conflicto emocional a una relación nueva o derramarla en los hijos, en el trabajo, con los amigos. Digo, claro que sí, que hay que duelar. Toda emoción rasgada, toda emoción lastimada hay que duelarla. Porque el duelo es el trabajo para salir, el trabajo para volver a desear. Y con relación a la completud, claro, sí, es cierto, es verdad. El amor, por supuesto que no te completa, porque nada te completa en la vida. Nosotros somos incompletos porque somos seres de la palabra y la palabra no lo dice todo. O sea, ¿cuántas veces estamos hablando con una persona y no nos entendemos? O queremos decir algo y el otro escucha otra cosa. Esto nos pasa siempre con las parejas, con nuestros jefes, a veces con amigos. Digo, pero yo no te dije esto, no, sí, pero yo entendí esto. Este malentendido del lenguaje tiene que ver con no poder completarse con los seres en falta que somos. Entonces, el amor no escapa a esto. Ninguna emoción escapa a esto, ni siquiera el dolor, creo yo. Ni siquiera el dolor. El dolor cuando nos toma por completo ya estamos en el ámbito de la enfermedad. Pero cuando somos más o menos equilibrados, nos toma el dolor, pero seguimos trabajando, seguimos queriendo a las personas que quedan, seguimos construyendo algo para poder seguir adelante. Entonces, me parece que sobre la base de que el amor es incompleto, como nosotros lo somos, es ventajoso. Es ventajoso sentirlo. Digo, hay una serie muy chiquita, que tiene pocos capítulos, que se llama La vida misma, y en una parte de la serie, uno de los personajes le dice a su hijo: la vida te pone de rodillas todo el tiempo. Todo el tiempo te quiebra, te frustra, te enoja. Y sin embargo, tenés que tener la valentía, el coraje de ponerte de pie para seguir. Y si te pones de pie, ¿sabés lo que vas a encontrar más adelante? El amor. Siempre vas a encontrar el amor. Lo que pasa es que si te quedás ahí, si te quedás de rodillas, no te van a venir a buscar. Nadie te va a venir a buscar. Están hablando de la incompletud y de la falta. Inevitablemente estoy al lado de dos psicoanalistas. Me da miedo. Sí, tengo miedo, es real. No. De hacer
relaciones, pero hoy vos lo mencionabas a Sartre, Gabriel, que es uno de mis autores favoritos, y vos planteabas el tema del duelo como algo relacionado con la muerte, como erróneo. Sartre dice algo muy... A Sartre lo acusan de ser pesimista, porque su planteo es... creo que vos citas en tu libro una frase hermosa, Sartre y Simone de Beauvoir, probablemente los míticos de la relación abierta, por ponerle un término que no me gusta ni mierda iba a decir, pero no. Simone de Beauvoir lo acompaña a Sartre a morir, de hecho se mete en la camilla del hospital cuando Sartre va a morir abrazándolo para ver si puede asirse algo. Retenerlo un poco más, ¿no? Sí. Y ella dice ahí esta frase que Gabriel pone en su libro, tu muerte nos separa, mi muerte no nos unirá jamás. Sartre era acusado de pesimista, como podría acusarse de pesimista el duelo, y él dice todo lo contrario. Efectivamente, nacimos sin ningún sentido, somos arrojados, tirados, y ese arrojo le da sentido a la vida, porque nos impone el deber del deseo, si es que vale la palabra. Vos decís en un momento en el texto, y quiero conversarlo con ustedes, hablando de falta, de deseo, la distinción entre necesidad y el deseo es fundamental. La necesidad tiene algo que la satisface y supone una relación directa entre el organismo y el objeto. Es decir, que existe ese objeto que se adecua a esa necesidad. El aire, por ejemplo, satisface la necesidad de respirar. El deseo, en cambio, nos obliga a pedir lo que queremos, a poner en palabra lo que deseamos. Me gustaría que que charláramos sobre este tema, sobre la necesidad del deseo implícito como un oxímoron, como un contrasentido. Claro, lo que pasa es que, a ver, el ser humano no tiene necesidades, excepto 2 o 3. Digo, respirar, alimentarse, para sostener con vida lo orgánico, que es lo menos humano. El ser humano es un ser arrojado, justamente, pero a un mundo de palabras. Digo, cuando un chico nace, piensen en esto, ¿no? En el vientre materno nunca tuvo necesidad de nada. Todo se hizo de un modo completo. Claro, así, por ósmosis, ¿no? Se hacían estas cosas y de repente lo sacás al mundo. Y en un momento siente algo que no sintió jamás. No sabe qué es. Y descarga la atención como lo descargan la atención los chicos, llorando, gritando. No quiere decir nada, no quiere pedir nada. Simplemente descarga ansiedad. Pero allí hay un otro, mamás o papás, que escuchan ese llanto y entonces van y dicen, tiene hambre. Entonces le dan de comer. Y con ese acto primario lo hacen ingresar al mundo del lenguaje. Ahí ya el bebé entiende y dice, mira vos. O sea, lo que me pasa se calma, pero con algo que viene de afuera. Y ese algo viene de afuera cuando yo lo llamo. Es decir, tengo que llamar. Y el otro me va a dar o no me va a dar lo que quiero según pueda, quiera o me interprete bien o mal. Entonces ya entras, ese es el mundo del humano. Entonces ese chico que la primera vez lloró solo para descargarse, la segunda vez que tenga hambre ya no va a llorar para descargarse, va a llorar para llamar al otro. Ese llanto ya quiere decir, vení y dame de comer. Es decir, ya hay un registro de que hay un otro que me puede dar lo que yo deseo. Ese registro nos pone ya en el mundo del deseo, ¿sí? En el mundo de quiero que vengas y quiero que me des lo que me diste la otra vez. Y ¿sabes qué? Aunque te den exactamente la misma mamadera, la misma teta, si era la teta izquierda, el mismo tiempo para el chico, ya no va a ser lo mismo. Porque yo esperaba más. Porque antes no esperaba nada y me colmaste. Y ahora espero que me colme, entonces me quedo con ganas. Y en esa diferencia entre lo que uno espera y lo que uno obtiene, hay una insatisfacción que mueve el deseo. El deseo es eso que se mueve en esa insatisfacción, Luis. Por eso yo no entiendo las parejas que quieren completarse. Las parejas que quieren hacer todo, pero todo lo que fantasean. No, van a matar el deseo. Siempre tiene que haber algo que no se pueda, que quede en, yo quería un poco más. Y sí, por eso estamos juntos, porque buscamos ese poco más. Entonces yo creo que es fundamental entender que como seres humanos
nos movemos en un mundo insatisfecho. Y justamente, ¿por qué vale el amor? Sí. ¿Por qué esto que vos decías que es mejor el amor? Porque encontrar el amor, o sea, en definitiva la persona que amás, ¿sabés quién es? No es aquel que completó todas tus fantasías, te dio todos tus gustos y taponó todos tus deseos. No. Es aquel que puede mantener tu grado de insatisfacción en un lugar que no duele. Es cierto, no me da todos los gustos, pero no me duele, no me lastima. La insatisfacción que tengo que sentir por el solo hecho de estar vivo con esta persona, me duele menos. ¿La vida duele? Sí, la vida duele. Empieza el libro de Cintia diciendo, la vida hiere. Para mí, yo con esa primera página, yo ya pagué el libro. O sea, pero en serio, la vida hiere. Sí, cuando estás con alguien que te ama de un modo sano, la vida también hiere, pero hiere un poquito menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa insatisfacción se juegan los deseos. Hablemos un poco de esto del deseo, de lo que planteaba en el texto. La diferencia entre el deseo y la necesidad de hacer explícito ese deseo. Para mí, adhiero completamente con Gabriel respecto de la insatisfacción necesaria que tiene que haber para no colapsar el deseo, no taponarlo, porque justamente el deseo tiene que ver con la falta, ¿no? Uno no desea lo que tiene, sino lo que no tiene, lo que no alcanzó. Y vos sabés que ese es un peligro también, porque cuando alcanzás lo que querés, ¿no? Lo que fuese, ya sea material, emocional, la construcción de un hogar, muchas veces las personas sienten por esta cosa del deseo que está en constante movimiento, que, bueno, que ya está, que ahora qué, que ya lo logré. Esto lo sentimos todos, digo, ya me compré la lapicera que quería y después quiero ir por más. Y sobre todo en esta vida exigente y exitista que siempre nos propone desear más y cuyo subtexto es lo que tenés no alcanza para satisfacerte. Entonces me parece peligroso esto también, el peligro de no disfrutar. A ver, a mí me parece que es interesante poder comprar un chocolate, pero también es muy interesante poder degustar el sabor del chocolate y luego recordar el sabor del chocolate, ¿sí? Entonces, creo que el deseo no tiene que terminarse en sí mismo, que desaparecer. Es muy difícil lo que estoy diciendo. Es muy difícil porque nos pasa a todos. Porque cuando logramos algo, enseguida estamos pensando en otra cosa, no en aquello que nos costó lograr a donde llegamos. Siempre estamos pensando en más. Digo, esto tiene que ver con la cultura, es uno de los síntomas de la época. Freud decía que los síntomas toman la modalidad de la época. Yo creo que lo sintomático de esta época es el exitismo, el querer más, el que no alcance, el mantenernos insatisfechos todo el tiempo. Y si bien esto tiene que ver con algo constitutivo, tenemos que luchar contra esto, tenemos que darnos cuenta de que cuando hemos alcanzado un lugar deseante, un sueño, algo que nos desvelaba, bueno, momento, hagamos una pausa, detengámonos a mirarnos, a mirar, a disfrutar, a pensar cuánto nos costó llegar hasta acá. Porque si no, se da vuelta muy rápido la página. Y cuando vos das vuelta muy rápido a la página de un libro, probablemente te olvides de lo que venís leyendo. Hay algo que me gustaría, perdón Luis, para darle como una vueltita más a esto. ¿Sabes qué es el objeto del amor o el objeto del deseo? Que son distintos, pero permíteme una metáfora. El deseo no va a desaparecer jamás. ¿Sí? Lo siento por si hay algún celoso en la sala. La persona con la que están desea a otros. Siempre será así. O a otras. Siempre, siempre. O sea, el sueño del enamorado, ¿cuál es? De tener el deseo del otro. No quiero que desees a nadie más que a mí.
Entréguense al fracaso, no va a pasar. Pero ¿sabés qué es lo que hace Pensemos que la persona que amás? O que suponete que uno tuviera la maravillosa, el milagro maravilloso de desear y amar a una misma persona, que ya es muy difícil. Amar es difícil, desear es difícil, amar y desear al mismo. Ya, listo, salgamos a festejar. Pero, ¿qué quiere decir? Es un viejazo lo que acabas de hacer. Sí, perdón, Es verdad, feliz Es un domingo. programa de televisión. A los menores de 150 años quiero decir que es un programa claro. Perdón, sí, qué antiguo, pero no se me ocurre, moderno no sé cuál. Pero, ¿sabes qué hace? Ese objeto, esa persona, perdón, los analistas hablamos de objetos, de ese objeto, son personas por lo general, excepto que haya un zoofílico en la sala. Pero, por lo general son personas, y es como si vos plantaras esto acá. ¿Sabés qué es lo maravilloso de la persona que amás? Que por un rato te permite tener ganas de detener el deseo. Y cuando el deseo empieza a moverse, porque el deseo se va a mover, ¿sabés qué te permite? Que el deseo gire alrededor de él. ¿Sí? Que en vez de saltar enloquecido para cualquier lado, regula de alguna manera tu deseo. Y allí se va trabajando un poquitito. Bueno, pero ¿cómo? ¿Con qué insatisfacción? ¿Hasta dónde? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Digo, eso es lo maravilloso. Esa es la ventaja, creo yo, de estar enamorado o deseante. Sí, pero hay que estar muy alertas, ¿eh? Hay que estar muy alertas, porque si te distraes un ¿Imaginás ratito... que era pareja abierta para ella? Olvidate, No estaría así. no me estaría saliendo. No estaría No, así. pero digo, si te distraes un rato, viste, te viene el halo deseante por todos lados, porque la verdad que hay mucho estímulo. No hablo solamente de parejas, en todo sentido hay estímulos. Y me parece que hay que tener mucha cautela, mucha atención. Hay que tener atención para cuidar lo que uno construye. No son iguales los celos que la posesión. Mm. El celoso carece de amor propio, desconfía de sí mismo e idealiza al amado. Se siente inferior y se cree poca cosa para el otro. De este modo, el mundo se transforma en un lugar amenazante. ¿Por qué alguien tan maravilloso como su objeto amado lo elegiría? ¿Por qué no habrá de engañarme si los demás son mejores? ¿Por qué se quedaría a mi lado? Eso lo escribió Gabriel, no lo escribí yo. Hágase cargo, hágase cargo. Y a esto, no, perdón, Yo tengo como una postura un poco más flexible. Critíqueme sin culpa, licenciada. No, obviamente que esto es así, por supuesto desde la teoría, pero me parece que tengo una postura más flexible porque digo, a veces es inevitable una cuotita chiquitita de celos, porque eso tiene que ver con te quiero que estés conmigo, no quiero que empieces a mirar a otras personas, no quiero que hagas cosas, fuera de nuestros acuerdos. Entonces, me parece que cuando esto se excede, por supuesto, tiene que ver con lo patológico, claro, pero hay una cuota de celos relacionados con el amor. Esto se ve mucho en el amor fraterno, ¿no? En los hermanos que se aman y se celan porque hay una terceridad que son los padres, entonces aparece la cuestión celotípica respecto de papá y mamá, o de papá y papá, o de mamá y mamá, no importa, todo lo que venga. Quiero decir, me parece que cuando hay una terceridad aparece esta cuestión celotípica desde que somos chicos, o del bebé en función de la mamá y el papá también. Entonces creo que esto es, a veces no es tan patológico, sí lo es cuando duele, cuando inhibe, cuando prohíbe, cuando agrede. Ahí sí ya estamos del lado de lo patológico. Sí, yo creo que, bueno, hay una diferencia clara entre los celos y la posesión, ¿sí? Por eso decía, el celoso carece de amor propio. En los momentos de celos, desconfías de vos, no del otro. Porque si vos pensás que el otro en este momento va a estar con alguien, es porque vos estás pensando que va a encontrar a alguien que le gusta más que vos, que le atrae más que vos, que le interesa más que vos. Bueno, hay algunos que son unos canallas.
pero ¿qué tiene que ver la canallez con los celos? Yo no estoy hablando de los canallas. No hablo de género, ¿eh? No hablo de género. No. Canalles. No, pero las canalles. No, pero está bien, pero digamos algo, a ver. Hay gente que es especialmente patológica. ¿En qué sentido quiero decir? Que a lo mejor arriesga algo que vale mucho por un momento de placer con algo que vale nada. Claro. ¿Sí? Y cuando digo que vale nada, quiero decir que no le estimula el deseo tanto. No quiero decir que sea valiosa, que se vaya a quedar en la vida 10 años. A lo mejor se te quedó en la vida una tarde, pero decís, wow, ¿cómo decía esta persona? Bueno, te la jugaste, te salió bien, mal. Yo no tengo cuestiones morales al respecto, porque soy psicoanalista y no sacerdote. ¿Sí? Pero sí queda claro que en el momento de los celos, una cosa es celar a alguien, porque se confunde. Y otra cosa es la posesión donde vos te crees que el otro es tuyo. El celoso es no vayas acá porque tengo miedo de perderte. El posesivo es no vas ahí porque yo no quiero que vayas. Y vos vas a hacer lo que yo quiera que hagas. Vas a salir cuando yo lo diga, con quien lo digas y como vos lo digas. Es más, esa persona, lejos de idealizarte y de amarte, te degrada. Vos sos un objeto de mi pertenencia. No es que te amo mucho, pero no tengo ganas de que lo hagas y vos sos mío. Por eso yo separo los celos de la posesión. Es más, el celoso tiene poco amor propio. El posesivo se cree que es dueño del mundo. El mundo tiene que hacer lo que yo digo y como yo lo digo. ¿Sí? Entonces, aunque sintomáticamente el efecto sea el mismo, vos no salís de tu casa, no es lo mismo que sea porque tienen miedo de perderte, que porque sos un objeto que te ponen donde el otro quiere. En el posesivo no hay amor. En el posesivo solo hay amor propio, solo hay egocentrismo. En el celoso hay una falta de amor propio. Clarísimo. Yo voy a mirar para atrás cada tanto para que me digan cuándo nos van a echar, porque supuestamente es las 5:30. Pero en este curso, Destruyendo mitos, el amor no existe, es un engaño, estoy casi apelando desesperadamente a la licenciada Huila para que... Me quiero detener en un algo que alguna vez entrevistándolo a Gabriel, reparé sobre la extremada buena defensa que tiene la esperanza. Alguna vez lo entrevistaba a Gabriel y me dijo, mira, yo cuando me voy a operar del apéndice no tengo esperanza que mi cirujano sea bueno. Pregunto, a ver cuántas veces operó, qué título tiene, dónde se perfeccionó. Y vos escribís, Gabriel, la esperanza nos detiene. El deseo, en cambio, nos empuja a ir por lo que soñamos y sostenernos en quien queremos ser. Siguiendo esta línea, definí la felicidad como la posibilidad de mirar hacia adentro sin sentir vergüenza de quienes somos. Y hay una cita hermosa, que no voy a leer porque es extensa, de André Comte-Sponville sobre la desesperanza, que dice: la desesperanza da alas. La desesperanza. El que lo ha perdido todo se vuelve ligero. La desesperanza no es la infelicidad y está muy cerca de la felicidad misma. Pienso en muchos de los que estemos aquí, que nos aferramos para salir de una situación angustiosa en la esperanza. Contad por qué no la esperanza. Porque la esperanza supone básicamente 3 cosas. La esperanza es justamente esperar, tener un deseo y esperar que lo que vos deseas ocurra desde el lugar de la impotencia, porque no depende de vos cuando tenés esperanza. Si no, vos decís, voy y lo hago. Yo voy a hacer esto. Cuando vos decís, tengo la esperanza de que mi hijo apruebe un examen, es porque no depende de vos. Es decir, la esperanza es esperar sin poder. No sé si va a aprobar o no. Es decir, es esperar sin saber. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene ganas de vivir una vida donde no sabe, donde está sometido a la ignorancia, donde está sometido a la impotencia y a la falta de disfrute? Porque mientras tengo esperanza no puedo disfrutar de eso porque no ha ocurrido. O sea, lo peor que te puede pasar en la vida es tener esperanza. Por eso
lo peor, porque la esperanza te detiene a la espera de que ocurra algo. En cambio, el deseo te empuja a ir en busca de algo. Hay una teoría dando vuelta que dice, si vos deseas algo mucho lo atraes. Mentira, ¿a quién se le ocurrió semejante estupidez? Cuando vos deseas algo, ¿es más fácil que lo consigas? Sí, pero no porque lo atraes, porque vos vas hacia lo que deseas, porque empezás a caminar hacia lo que deseas. Y me detengo un segundo, no quiero espolear, Cintia, pero digo, el personaje de tu novela se pone en movimiento, digamos, y la novela por eso, por ende, se pone en movimiento cuando no está la esperanza de una cierta paz y de una cierta cosa, sino cuando algo la hace ahí en busca de puntos suspensivos. Vos dirás lo que quieras y si querés contar algo no, pero era casi un ser inerte mientras vivía en la esperanza, ¿o no? Sí, claro, sí. Para los que no lo leyeron, el personaje María, hace 20 años que había decidido no hablar con su papá por algo que le había sucedido en la adolescencia con él, algo muy fuerte que la quebró, entonces decidió enterrar vivo a ese papá. Y la novela comienza con un personaje herido, sin mucho erotismo, en donde recibe el llamado de la madre diciendo que el papá está muy grave, ellos estaban viviendo en los Estados Unidos, y ella ahí motoriza, en la desesperación, motoriza su deseo de, no sé, de reencuentro, de exigencia, de revancha. Después, si los que quieran leerla, leerán de acuerdo a los que les llegue, ¿no? Pero sí que motoriza un deseo en base a la desesperación. Claro, y decide irse y enfrentar lo que tenga que enfrentar y lo que no se animó a enfrentar cuando sucedieron las cosas, este duelo detenido del que hablábamos, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo. Y de vuelta a Sartre. Siempre Sartre. Hace 50 y 40 años, qué feo ya contar las cosas con tantas décadas. Y perdón la autorreferencia, en Santa Fe, Rodríguez Peña, conocí a un periodista que entonces lideraba Amnesty, estamos hablando de época del Proceso, y fui a su departamento, un monoambiente sobre la galería Bond Street, y cuando entré había una sábana colgada con una frase que decía: "Je veillerai jusqu'à la mort, mais à moi". Y decía: "Yo obedeceré hasta la muerte, pero a mí". No sé qué les pasa con esta frase, pero yo sentí que aparecía en medio de esto. Bueno, es que esa frase tiene mucho que ver con una posibilidad, Luis. Es dual, me parece la frase, ayúdame sin a pensar. Porque por un lado parece la frase de un caprichoso. ¿Sí? Yo voy a obedecer hasta la muerte solo a mí. Es decir, yo voy a hacer en la vida lo que yo quiera. Y eso es peligroso, ¿no? Digo, si uno no tiene en cuenta que alrededor de uno hay otras personas con deseos que a lo mejor son diferentes a los nuestros. Porque si yo voy a hacer lo que quiera en la vida, más allá de respetar los deseos ajenos, puedo ser un violador, un violento. Digo, ahora, volemos un poquito más alto y pensemos en esa frase desde un lugar más analítico. ¿A qué te lleva el psicoanálisis? Si no a saber, en definitiva, escuchar tu propia voz. A saber que, bueno, yo voy a hacer esto porque está en mi deseo, ¿sí? Y no voy a hacer aquello que no esté en mi deseo. Lo cual no quiere decir que no pueda ceder, que no pueda acordar, que no pueda tener con un otro un vínculo más allá de mis propios intereses. Pero sí, casi te diría que esa frase me gusta más para lo que no voy a hacer que para lo que voy a hacer. Es decir, una vez que conozco mi deseo y que sé quién soy, no puedo hacer todo lo que quiera, pero sí sé qué cosas no voy a hacer nunca. Digo, si para algo te sirve analizarte, es para eso, para caminar hacia lo que deseas y para saber a qué cosas le tenés que decir que no, porque al menos te alejan del deseo.
O justamente, apelo a esa frase que vos citaste, que yo dije sobre la felicidad, van a hacer que cuando mires hacia adentro sientas vergüenza. Y yo creo que justamente la felicidad tiene que ver con el amor. Porque la felicidad aparece en esos momentos donde la vida por un ratito parece menos injusta. Y el amor te ayuda a eso. La felicidad tiene que ver con la dignidad, porque es la posibilidad de mirar hacia adentro sin sentir vergüenza. Y la felicidad, si me dejás una última idea que se me ocurre ahora, también tiene que ver con el compromiso aquí y ahora con lo que deseamos. Porque no hay nada más infeliz que buscar la felicidad en el pasado. Yo creo que una persona está casi muerta cuando para ser feliz tiene que mirar hacia atrás. Si yo te contara lo que hice, lo feliz que fui en la adolescencia, la cantidad de hombres o mujeres que tuve, las cosas que no importa, todos logros pasados. Si algo nos enseña la Torá, digo, vos sabés que yo soy semi-paisano porque fui casado con una mujer de la colectividad, pero he leído la Torá antes de conocerla. Pero si algo dice, justamente es, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces, ¿saben qué? Este es el momento en el que estamos vivos, con nuestro deseo aquí. Vos me vas a amar toda la vida, qué sé yo, ¿qué te importa? ¿No te importa que te amo hoy, aquí y ahora? No me pidas un para toda la vida, porque es una tontería, porque yo ni siquiera sé si a mí mismo me voy a bancar toda la vida. Entonces me parece que si algo dice de bueno esa frase, es eso. Seamos coherentes y conozcámonos. Una vez que nos conocemos, veamos si estamos de acuerdo con eso mismo que deseamos. Y al menos tengamos la dignidad de no caminar hacia lugares que nos alejan de lo que queremos para nosotros. ¿Le toca cerrar a usted? Bueno, yo un poco tomando a Sartre y lo que acabas de decir, que me pareció muy fuerte, yo creo que Sartre, con la humildad que me merece este filósofo interpretarlo, ¿no? Yo creo que quiso decir que, o sea, nosotros somos lo que soñamos, lo que hacemos con lo que soñamos. Y Sartre también decía que para saber lo que vale nuestra vida no está mal arriesgarla de vez en cuando. Entonces, a mí me parece que si nosotros somos lo que hacemos con nuestros sueños, bueno, pues arriesguémonos, tengamos coraje, vayamos adelante, no pretendamos que todo sea preestablecido o que venga del destino y todas esas cosas que dicen muchas personas con las que no acuerdo. Vayamos hacia, o sea, la meta no es llegar, es partir, es salir de la comodidad. La comodidad es enemiga del deseo. El deseo es incómodo. El deseo nos empuja, nos da miedo, pero vale, no la pena. La pena es para sufrir, vale para vivir. Solo si me permitís, sentí que tu último texto, si no significa arruinar la sorpresa al final, ¿puedo leerlo? Sí. Tu último que escribe Cintia, sin contar por qué lo escribe, me parece que resume un poco este diálogo que encontré entre Cintia y Gabriel y sus textos. Y dice así: busco un papel y escribo. Hiere. La vida hiere. El amor es el cuento que maquilla la herida. No hay algo más brutal que el rumor de la muerte, aunque ahora, sin borde, sin abismo, lo sé. Lo más brutal es siempre pasar, no haber vivido. Siento que esta tarde lo más brutal les cabe a los que no vinieron, no disfrutaron y no pueden aplaudir a Cintia Huila y a Gabriel. Y a Mundo Varencio, por favor.
Cada medianoche sales del encierro